Venimos delante de ti nuevamente, Padre amado, para presentarte la lección número 3 de los libros históricos que trata acerca del libro de los jueces. De esta manera te presentamos la lección en el nombre de Jesús. Amén. Lección número 3 del libro de los jueces. Lección número 3 que trata del libro de los jueces. Vamos a ver, por ejemplo, dentro del libro de los jueces los aspectos preliminares que el autor es desconocido. Sin embargo, según la tradición de los judíos, el autor de los jueces fue Samuel. La fecha de redacción del libro de los jueces data del año 1050 al año 1000 antes de Cristo. Vamos a comprender en esta lección por qué se llama jueces y cómo se lo define a un juez, porque no es lo mismo hablar de los jueces que en el presente nosotros tenemos en mente cuando acudimos a algún tribunal y que ellos dictan una sentencia absolutoria o condenatoria. No es en ese sentido que se está hablando acerca de los jueces en el libro que estamos estudiando. La lista de los jueces que podemos considerar son 12 jueces y hay un juez usurpador. Entonces ahí tenemos el juez Otoniel, Ahot, Sangar, Débora, Gedeón, Tola, Jair, Jepte, Ibsán, Elom, Abdom, Sansón. También se lo considera como un juez al sacerdote Eli y también a Samuel, aunque estos últimos dos es dependiendo de qué autor uno vaya a leer. Sin embargo, hasta Sansón se considera clásicamente el último juez y es el juez que tal vez más conocemos a Sansón. Ahora vamos a entrar cuál fue la naturaleza del liderazgo de los jueces. Los jueces pues tenían un llamado especial y temporal de parte de Dios. Ahí tenemos una imagen en la que Sansón fue juez en un tiempo en Israel, quien vengó y trajo paz a Israel del sojuzgamiento que estaba viniendo de parte de los filisteos. Entonces Dios llamaba de manera especial y de manera temporal a estas personas que iban a fungir como jueces. También tenemos el propósito del liderazgo de estos jueces. ¿Cuál era el propósito de estos jueces? El propósito era la liberación militar en la mayoría de los casos del sojuzgamiento que estaban dando ciertas naciones a Israel. Por ejemplo, ¿quiénes estaban sojuzgando a Israel en el tiempo de Sansón? Eran los filisteos, y de esa manera Dios los iba libertando en la mayoría de los casos mediante una liberación militar, como hacer en el caso de Débora, recordemos, como también en el caso de Gedeón. Entonces Sansón sería una excepción, que no fue una liberación militar, sino que él los venció en el templo, en el coliseo de los filisteos, cuando mató a muchas personas. El lugar del liderazgo de los jueces, por ejemplo, estaban supeditados solamente a ciertos lugares o áreas específicas donde ellos vivían. ¿Cuál era el método de selección del liderazgo de los jueces? Pues eran seleccionados por el Señor, es decir, por Dios eran seleccionadas estas personas, así como Sansón lo seleccionó cuando había nacido Sansón. ¿De dónde provenía el poder del liderazgo de estos jueces? Pues eran facultados por el Espíritu Santo para cumplir sus misiones, y de esta manera podían llevar a cabo las misiones que ellos tenían, que era la liberación del sojuzgamiento de los hijos de Israel por parte de sus enemigos. ¿Cuál era la duración de los jueces? Los jueces pues ellos juzgaban a Israel hasta el tiempo en el cual ellos morían. Ahí tenemos un gráfico en el que Sansón está derrumbando el coliseo de los filisteos y juntamente con ellos murió también Sansón, y allí acabó su función de juez. También vemos que los jueces eran imperfectos, los jueces no eran perfectos, pese a que el Espíritu Santo estaba con ellos, eso no les hacía infalibles. Ahí Sansón con Dalila, cuando vemos su infalibilidad, su falta de obediencia a Dios. Fracaso espiritual. En este aspecto tenemos que ver que los jueces fueron elegidos y seleccionados por Dios cuando no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía, como dice en Josué
17:6. Y este es el versículo bíblico que tenemos que saber y también tener bien presente para entender el libro de los jueces. No había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. En aquel entonces, como cada quien hacía lo que le parecía, había un fracaso moral, y un ejemplo de este fracaso moral es el hecho de que había la sodomía, es decir, que había, como dicen acá, ciertos hombres querían tener intimidad con otros hombres, por eso dicen la parte de abajo, ¿no? Que otros hombres dijeron a un hombre con respecto a otros hombres, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos, es decir, para tener intimidad. Resumiendo el libro de los jueces, hemos visto en el primer punto una lista acerca de cuántos jueces había. Eran 12 jueces, algunos porque no se lo toma a Abimelech como un juez, por eso dice allá, y un usurpador, entonces serían 11 jueces que hubo en aquel entonces. Y después de esta lista de los jueces vimos cómo fue el liderazgo de los jueces, cuál fue su naturaleza, su propósito, el lugar donde estuvieron y todos los demás puntos que podemos tener en este resumen. Posteriormente la duración de los jueces era hasta que ellos morían. Y en aquel entonces, en el tiempo de los jueces, había un fracaso espiritual porque habían dejado a Dios, y había un fracaso moral porque se estaban degenerando, como por ejemplo el caso de del homosexualismo que hemos visto en la última diapositiva. En síntesis podemos decir que el libro de los jueces trata de aquellos días cuando en Israel no había rey y cada quien hacía lo que bien le parecía, es decir, que no tenían a Dios como su rey, porque él debía ser su rey, y como no tenía a Dios como su rey, cada quien hacía lo que bien le parecía y vivían como ellos deseaban. Padre amado, gracias porque hemos entendido que en el libro de los jueces nos muestra una generación de Israel en el que ellos deseaban vivir conforme a su propia voluntad y no te tenían a ti como su rey. De esta manera tú les mandaste, Señor, enemigos que los juzgaran, y también, Señor, cuando ellos clamaban a ti por el sufrimiento que estaban viviendo, tú les levantabas a un juez para que les libertara. En el nombre de Jesús, gracias por esta clase. Amén.